Buenas tardes, mi nombre es Bader Salón, perteneciente a la materia de Ciencias Políticas, Sistemas Ideológicos, y en esta oportunidad le vamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico del islamismo y el judaísmo. Tenemos que el islamismo fue fundado a principios del siglo VII por Mahoma, cuando este tenía 40 años de edad. Tenemos que en 610 después de Cristo, Mahoma dijo estar recibiendo mensajes de Dios. Estos mensajes fueron compilados posteriormente y registrados en el Corán, el cual es el libro sagrado del islamismo. Por este mismo tiempo, Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia y de todas aquellas situaciones que generaban opresión económica existía una ideología o una idolatría hacia ciertas creencias que generaban problemas en este periodo en cuanto a las sociedades que estaban establecidas. Tenemos que aunque Mahoma murió años más tarde de haber registrado estas creencias, el movimiento político religioso que fundó se extendió rápidamente por todo el mundo árabe y muchísimo más allá. En los siglos que siguieron, el islamismo penetró más profundamente hacia África y Asia, llegando tan lejos como las Filipinas. Durante su edad dorada, el islamismo ostentaba a algunos de los más excelentes filósofos matemáticos del mundo. Tenemos que con el tiempo, grandes porciones del mundo musulmán fueron colonizadas por países europeos. Esta denominación política y económica de Europa continuó hasta final de la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual los países musulmanes comenzaron a lograr la independencia política. Vemos que el islamismo tiene una serie de creencias, las cuales son o si bien las creencias de los musulmanes en todo el mundo son casi tan creencias del Islam diversas como las que hay entre los cristianismos y los artículos básicos de fe comunes a casi todos los musulmanes. El primero de estos es que no hay otro Dios fuera de Alá. Los árabes preislámicos eran politeístas y por esto existió mucha disyuntiva entre las dos diferentes creencias, pero Mahoma logró llevarlos a dedicarse exclusivamente a un principal, que era el dios del panteón, que ellos llamaban Alá, que simplemente significa Dios. Adorar o atribuir alguna deidad o otro ser es considerado una blasfemia y no como un delito, o sí como un delito, pues a estas personas en la actualidad se les castiga de una manera muy fuerte. Tenemos que ellos entre los libros que predicaban, tenemos que entre ellos tienen los libros sagrados de Dios, que son 104, de los cuales son mencionados en el Corán. Los principales libros son la ley dada a Moisés, con los salmos dados a David y el Evangelio. Tenemos ciertas políticas que practica el islamismo, que esas están resumidas en 5 columnas, de las cuales vamos a mencionar algunas. Tenemos que la primera columna es la recitación del credo, que no hay más Dios que Alá. La segunda columna es la práctica de oraciones en forma regular, y la tercera es la columna de dar limosna, lo que actualmente se conoce como esa porción que hay que darle a las iglesias. Por el contrario, tenemos que dentro del contexto histórico del judaísmo, en un principio Israel no era monoteísta, sino más bien noteísta. A pesar del judaísmo, de que ellos adoraban a un solo Dios, no negaban la existencia de otros dioses que existiesen en otras naciones. Su máxima ideología era Yahvé,
el Dios de los patriarcas, que había sacado a los israelitas de Egipto, guiándolos hasta la tierra prometida. A pesar de esto, el pueblo de Israel en su vida normal se veía a sí mismo como un dependiente de Dios y se obliga a responderle con sacrificios o ofrendas propiciarias. Fundamentos del judaísmo. Tenemos que se especifican que existen algunos principios de fe hebrea, como han sido formulados por Moisés en el hebreo más grande que existió. Tenemos que la fe en la existencia de Dios y su unidad y su incorporeidad en su eternidad, la fe que necesita adorar a un solo Dios. Tenemos que, después de haber señalado todo lo que es el contexto jurídico de una creencia y de otra, tenemos que en la actualidad existe mucha disyuntiva y actualmente lo podemos ver en las noticias como los judíos con los musulmanes se matan por las disyuntivas que tienen en lo que son las creencias.